Muy bien, chicos. Vamos a ver esto por acá. Okay. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, pero si yo digo aquí, sirve. Lo pongo aquí. Ahí sí. Ok, muy bien, chicos. Antes de iniciar, espero todos que hayan tenido una buena semana, que les haya ido muy bien el parcial. Nada más a manera de aviso, los parciales espero ya tenerlos revisados para el día de mañana. Entonces, subirles las notas igual aquí a la hora virtual. De momento para que sepan cómo va eso de la revisión del examen. Espero que les haya ido bien. No sé todavía cómo les fue. Ahí hablaremos luego a ver qué tal les fue a nivel general. Y eso. Ya a partir de ese momento iniciamos como la segunda fase o el segundo periodo de lo que es el curso de hematología. La idea es que, bueno, ya vamos a dejar atrás todo lo que es serie roja, ¿verdad? Todo lo que es la serie roja ya fue vista, ya fue evaluada. Y vamos a pasar en ese momento a otros parámetros de lo que son los hemogramas como tal. En este caso vamos a empezar con lo que va a ser la leucopoiesis. Okay, entonces, como bien lo hemos estado definiendo anteriormente con los demás procesos, la leucopoiesis viene de las palabras poiesis, que sigue siendo producción, y leuco, que viene a ser en este caso de leucocitos, que hace referencia a los glóbulos blancos. Entonces estamos hablando que es de la producción de los glóbulos blancos del organismo. Dentro de nuestras células que tenemos en el cuerpo, dentro de las células que tenemos en la sangre, vamos a tener, ya lo vimos, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos como tal se dividen en una serie distinta de células. Entre ellas vamos a tener los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos y en algunos casos también, bueno, y los macrófagos se incluyen, pero ya vamos a platicar un poco de qué es lo que sucede con el macrófago como tal. Pero vean que entonces, en este caso, glóbulos blancos vienen a ser diferentes células. Entonces, cuando hablemos de leucocitos a nivel general, estamos hablando de todas las células blancas que tenemos, incluyendo estas 5 principales que están aquí en la parte superior. Ay, me salté una. Ok, ya nosotros hemos hablado y hemos visto esta gráfica con anterioridad, ¿verdad? Acá es donde vamos a tener toda la que es la hematopoiesis y aquí nosotros nos vamos a centrar. Vean qué interesante porque, bueno, hemos visto únicamente solo un camino que es el de la eritropoiesis. En este caso, la leucopoiesis viene a tratar de distintas y es el único que posee células con ambos precursores. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, que los linfocitos, están acá, pertenecen al precursor linfoide. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ya lo hemos visto, vamos a tener una célula madre hematopoyética multipotencial, donde esta va a irse diferenciando, se va a dividir y se diferencia en algunos de los dos precursores, mieloide o linfoide. Este precursor linfoide como tal es el que nos va a dar origen a los linfocitos a través de la maduración primero en una célula blástica, en un blasto, que viene a ser un linfoblasto, y a partir de ahí va a terminar su maduración en lo que es un linfocito.
De los precursores linfoides, vean que también tenemos otras células como las natural killers, como por ejemplo las células dendríticas, pero nosotros no entramos en detalle con eso. Para nosotros, los importantes van a ser estos linfocitos, que si bien es cierto, ustedes han visto y han tenido ya lo han visto en serología, los linfocitos se dividen en dos, linfocitos B y linfocitos T. Aquí es donde nosotros hacemos la mención de que a nivel visual, ¿okay? Desde la exploración visual en un microscopio, nosotros no podemos hacer una diferenciación de lo que es un linfocito B a un linfocito T. Visualmente para nosotros son exactamente iguales. Entonces nosotros únicamente a nivel de linfocitos vamos a dividirlos así, a nivel general, ya sea un linfoblasto, un prolinfocito o un linfocito como tal. ¿Ok? Por el otro lado, también tenemos desde el precursor mieloide lo que van a ser la serie de los mieloblastos. ¿Ok? Estos blastos mieloides que me van a originar 4 células distintas. Vamos a tener lo que se conocen como la granulopoiesis o los granulocitos, ¿verdad? Entonces, estas 3 células son lo que se conocen como los granulocitos. Se les llama así porque dentro de sus características, estos 3 poseen gránulos en su citoplasma. Entonces, una de las clasificaciones que uno puede realizar con las células blancas es los granulocitos y los agranulocitos. ¿Okay? Entonces, yo tengo los granulocitos, células que tienen gránulos interior, son 3, basófilos, neutrófilos y eosinófilos, y tengo los agranulocitos, células que no tienen gránulos en su citoplasma, que van a ser los monocitos y los linfocitos. ¿Ok? Eso es como entre las clasificaciones que uno puede ver, y por si en algún momento escuchan que estén hablando de los granulocitos como tal. Ok, entonces este mieloblasto viene a tener una división, viene a ser una diferenciación en 4 diferentes células. La más sencilla viene a ser el monoblasto, que va a dar origen a un monocito. Ok, este monocito, ya ahorita vamos a hablar de sus características, tiene la capacidad de migrar a tejidos y convertirse en macrófago. Es por eso que en la diapositiva anterior yo le dije que había una particularidad con estos macrófagos. Entonces, estos macrófagos ya no pertenecen o no se consideran dentro de las células blancas sanguíneas, porque esos macrófagos se encuentran dentro de tejido. ¿Okay? Entonces, en sangre nosotros vamos a encontrar monocitos. En tejido vamos a encontrar macrófagos. ¿Ok? Luego, la serie de la granulopoiesis o los granulocitos van a ser 3: basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Ya ustedes vieron lo que es la maduración de estas células de promielo, mielo, metamielo, célula encallada y por último la célula madura. Esta división, esta maduración, nosotros en la teoría sabemos que existe para las 3 células, pero en el laboratorio únicamente vamos a clasificar o vamos a hacer esta diferenciación en células de los neutrófilos. ¿Ok? Porque para basófilos y eosinófilos son muy difíciles de poder observar y de poder ver esta maduración. En cambio, los neutrófilos, por las características que tienen, sus gránulos, son más sencillos de identificar y ver las diferentes formas del núcleo. ¿Okay? Entonces, a nivel general, cuando ustedes hagan diferencial y ustedes hablen de promielos, la gente sabe que está hablando que son promielocitos de neutrófilos. ¿Okay? Además, la otra particularidad que también hemos comentado es que en la actualidad se ha ido perdiendo, se ha ido dejando de realizar esta diferenciación o esa clasificación en estas 3 distintas células. Esto se debe a que se han agrupado todas las células inmaduras, todas estas 4 células inmaduras, en un solo parámetro actual que se conoce como granulación inmadura. ¿Okay? Van a ser granulocitos que se encuentran inmaduros, o sea, que son cualquiera de esas 4 células. Entonces, actualmente yo voy a tener el parámetro de neutrófilos maduros
¿verdad? Llamado claramente, obviamente, solo neutrófilos, o vamos a tener la granulación inmadura. Eso sí, como le digo, es un parámetro nuevo, se ha estado empezando a incorporar y a manejar así en distintos laboratorios, pero todavía no hemos llegado al punto en el que ya no tenemos la necesidad de hacer esa clasificación. Va a depender mucho del laboratorio en el que nosotros trabajemos y de la especialización del mismo. Les comento, hay laboratorios que tienen análisis muy especializados, que tienen pacientes con patologías muy especiales, muy ya tal vez diagnosticadas y que son bastante, que es bastante importante poder hacer esa diferenciación, incluso que les va a servir a los médicos para poder evaluar una eventual recuperación a un tratamiento. En estos casos sí vamos a tener la necesidad de hacer esta clasificación. Entonces, todo esto va a depender del lugar prácticamente de donde nosotros nos encontremos trabajando. Por ejemplo, laboratorios que tienen hematología especializada, laboratorios como el Hospital de Niños, ellos siguen realizando esta clasificación y poder decir, mira, tiene tal porcentaje de mielos, tiene tal porcentaje de metas y etcétera. ¿Okay? Hay otros laboratorios, son tal vez un poco más sencillos, que no es tan necesario. El médico ya entiende que sea un promielo, sea un mielo, sea un meta, sigue siendo células inmaduras que no deberían estar presentes. Y esa es la justificación que tiene la comunidad internacional para decir ya no es necesario hacer clasificación individual. Pero bueno, como les comento, es un proceso poder establecer y poder adoptar esos nuevos parámetros. También tenemos una particularidad con las células encalladas que también se le conoce tradicionalmente como bandas. Las bandas es un estado de maduración previo a ya la maduración completa, ¿verdad? Se distingue porque el núcleo de estas células no tiene divisiones, no tiene lobulaciones, que ya las vamos a ver cuando hablamos de las lobulaciones de cada una de las células. Es un núcleo que es prácticamente como está aquí en el dibujo, que es una banda como tal, y es lineal. Y ahorita vemos esas lobulaciones que tienen los otros. Entonces, resulta que lo mismo. Actualmente las bandas han caído en desuso en muchos países, ha caído en desuso a nivel internacional, debido a que la gente dice, ok, tenemos una célula madura o no está madura. Entonces las bandas siguen siendo parte de lo que va a ser la granulación inmadura. Además, para los equipos automatizados por el sistema de identificación que ellos hacen, es a veces un poco complejo identificar algunas bandas. Entonces, por ejemplo, la banda ha sido tradicionalmente utilizada por muchos médicos para el diagnóstico de lo que son patologías como, por ejemplo, la apendicitis. Entonces, médicos basaban su diagnóstico en el porcentaje de bandas que tuviese el paciente y situaciones por el estilo. Pero, como les digo, en la actualidad han ido cayendo en eso porque la identificación de qué es y qué no es una banda es un poco subjetiva, ¿verdad? Claramente tenemos una célula que es tridimensional y nosotros estamos viendo una imagen en 2 dimensiones únicamente en un frontez. Ok, perdón, las pausas que estoy tomando agua porque hace un calor, pero cochino el día de hoy. Entonces tengo mucha sed. Ok, vamos a ir viendo, porque entonces, bueno, es una imagen rara, digamos, rara en el sentido que es muy difícil encontrar las 5 células en el mismo campo visual, pero aquí vamos a tener las 5 células principales que tenemos en un hemograma. Vamos a tener por aquí arriba a la derecha, esto es un eosinófilo. Okay, este es su hermano gemelo, el basófilo. Y ahorita vamos a ver las características. Ese es el neutrófilo maduro y este de acá es la banda que les comenté. Ven que el núcleo es una bandita, mientras que este ya tiene pequeñas separaciones. Parece como si estuviera dividido, pero aquí tiene una pequeña lineecita que los está uniendo por un pequeño camino. Este de acá viene a ser el linfocito y esto de acá viene a ser el monocito. Ya vamos a ir viendo las características de cada uno de ellas. Entonces,
esta tabla nos viene a decir esta información, nos habla de características importantes, es una buena tabla de resumen para poder estudiar. Entonces, nosotros ya hemos visto rojos, check, ¿ok? Aquí incluso vienen las funciones, el tiempo de vida media, la descripción y la cantidad de células que tenemos en sangre. Vienen los leucocitos, células blancas, y vienen con sus iniciales incluso. Los leucocitos como tal, las iniciales, vienen a ser WC, que significa White Blood Cells, ¿ok? Células blancas de la sangre, o células de la sangre blancas, ¿ok? Entonces los leucocitos se van a identificar con las iniciales WC. ¿Qué nos dicen las características de las células? Bueno, los leucocitos como tal, como los mencionamos, hay varias células. Entonces, dar características es un poco difícil con un grupo tan heterogéneo, pero tiene una característica muy importante, y es lo que nos dice aquí, tiene núcleo. Solo con eso nos lo diferencia por lo menos de los glóbulos rojos. ¿Ok? También nos indica una cantidad. Estas cantidades que están acá son iguales, son cantidades, digamos, promedio, porque vean que no especifican si son para niños, si son para adultos, si son para ancianos, no especifican si es para una mujer o si es para un hombre. Entonces eso es como un valor estándar que podremos nosotros conocer, digamos, pero hay que tener en mente siempre la utilización de los rangos de referencia para poder interpretar los resultados como tal. Entonces yo les mencioné que podríamos clasificar las células en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos vamos a tener neutrófilos, eosinófilos y los basófilos como tal. En este caso, los neutrófilos es esta célula que está acá. ¿Qué características tiene el neutrófilo? Es una célula que tiene un núcleo multilobulado. ¿Qué significa esto? Se los mencioné. Vamos a verlo, creo que en la imagen anterior, en este se ve bien. Vean, este es el núcleo de un neutrófilo. No es, pareciera que tiene 3 núcleos, que todos están unidos por un pequeño caminito. Vean, por ejemplo, el eosinófilo tiene dos lóbulos, que son 2 regiones unidas por un pequeño caminito. Esto es lo que se indica cuando se refiere que tiene X cantidad de lobulaciones. En este caso, se dice que el núcleo del neutrófilo es multilobulado. Se habla por lo general de que tiene cerca de 4 a 5 lobulaciones en promedio. Okay, más de eso no sería un núcleo normal. Dice que tiene gránulos citoplasmáticos, ¿verdad? Es un granulocito, tiene gránulos, pero les llaman inconspícuos. Esto quiere decir que son unos gránulos con una coloración un poco dudosa. Por lo general a veces los vamos a ver gránulos que son pequeñitos, son gránulos muy pequeñitos, y a veces los vamos a ver unos rojitos, otros azulitos, y ahí van a estar alternando en su coloración, pero son bastante pequeños. Y su diámetro, el de esta célula, es de 10 a 12 micrómetros. Que vean que el glóbulo rojo como tal mide de 7 a 8 micrómetros. Entonces, en tamaño sí viene a ser significativamente más grande. Las cantidades las vamos a expresar igual en unidades por microlitro. Perdón, por mililitro. ¿Ok? Entonces dice que vamos a tener de entre 7,000 a 3,000 células por mililitro. Ok, comparar, vean que te dije, aquí en los leucocitos teníamos de 10,800 a 4,800. Entonces vean que estamos hablando que una gran cantidad de la cantidad de los leucocitos viene a ser neutrófilos. Ok, lo habíamos hablado también, la duración, el tiempo de vida media de un neutrófilo viene a ser de 6 horas. Y aquí lo tienen, vean, la D significa cuántos días tarda en producirse y el LS significa el tiempo de vida media. Entonces tarda 14 días en producirse un neutrófilo y este va a durar de 6 a unos pocos días vivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que estar constantemente produciendo glóbulos blancos. ¿Cuál es la función principal de los neutrófilos? Aquí la tienen. Fagocitar bacterias. Entonces va a ser el encargado de que cuando hay una bacteria en nuestro organismo que haya logrado ingresar y superar estas barreras primarias de defensa, pues ellos van a llegar a encargarse y fagocitarlos. Los otros 2 granulocitos yo les llamo los gemelos.
porque sus características son muy similares. Tengo un eosinófilo y un basófilo. Okay, ya ustedes lo habrán visto desde bacteriología cuando hablamos de los colorantes eosinófilos y los colorantes basófilos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que bueno, en el caso de estas células, ambos o ambas células van a tener un núcleo bilobulado. O sea, es un núcleo que va a tener dos lobulaciones. Bueno, podemos verlo acá. Vean que es este que está acá. Entonces, ve, aquí hay un lóbulo y aquí hay otro. Y ahí el caminito, la imagen no es tampoco perfecta, entonces casi no se ve, pero aquí hay un caminito. ¿Qué los va a diferenciar los unos de los otros? La coloración y la forma, por así decirlo, vamos a mencionarlo, de los gránulos. Los eosinófilos van a tener gránulos que se tiñen con el colorante eosinófilo o de eosina. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo voy a tener gránulos de color rojo. Mientras que los basófilos, yo voy a tener gránulos de color azul. ¿Okay? El diámetro de ambas células es exactamente el mismo. Por eso les digo que son como los gemelillos. ¿Qué vamos a tener? Bueno, tenemos una cantidad significativamente más alta de eosinófilos comparado con la de los basófilos. ¿Okay? De 100 a 400, aquí apenas de 20 a 50. Tenemos sí diferencias en cuanto a la producción en el tiempo de vida media. Vida media es de 5 días, es bastante corto. En cambio, los basófilos duran incluso pocas horas o pocos días, ¿verdad? Dura muy poco. ¿Cuál es su función principal? Los eosinófilos tienen como función principal el destruir, el matar gusanos, así como lo oyen. ¿Y cómo se llaman los gusanos que afectan nuestro organismo? Principalmente van a ser conocidos como helmintos. ¿Ok? Entonces, los eosinófilos están encargados de matar gusanos, de matar helmintos. Tienen también algún rol, alguna utilidad en procesos alérgicos y principalmente en el asma. ¿Okay? Podemos tener ahí elevaciones de eosinófilos. Por otro lado, los basófilos igual van a tener una duración bastante corta, pero su función principal es la de liberar histamina. ¿Ok? Entonces, al liberar histamina de sus gránulos, tienen funciones principales en mediación de la inflamación o también en algunos procesos alérgicos. ¿Okay? Creemos que la histamina siempre es la que se libera cuando tenemos esos procesos de alergia. Ahora, vean que visualmente es muy fácil diferenciarlos. Los eosinófilos tienen esos gránulos grandes, rojos. Vamos a ponerlo aquí, que sea un poquito mejor. Esos gránulos que son ahí muy marcados. Se ven por todo el citoplasma estos gránulos ahí. Pero son gránulos tal vez un poco, digamos, de tamaño mediano. Si los del neutrófilo son pequeñitos, eso tiene un tamaño mediano, pero la coloración es bastante llamativa, bastante roja. El basófilo, por su parte, los gránulos no son de tamaño ni chiquitito, son de tamaño gigante. Son gránulos grandes, bruscos, tanto así, con una coloración tan intensa que puede ser morado o incluso hasta negro. Y esos gránulos son tan grandes que es muy difícil observar el núcleo. Entonces, por eso es tan sencillo diferenciarlos. Vean que ustedes lo ven acá, vean esos gránulos, ¿lo ven? Son negros, morados, ahí está todo lleno de gránulos. Es muy fácil identificar un basófilo. Incluso son tan poquitos los que hay en sangre periférica que es a veces hasta difícil encontrarlos a la hora de hacer los diferenciales. Por otra parte, tenemos los agranulocitos. Son dos, linfocitos y monocitos. Esas células, como ya lo vimos, son células que por su clasificación no tienen gránulos en su citoplasma. El linfocito como tal viene a ser una célula esférica pequeña que no tiene lobulaciones en su núcleo. ¿Okay? El linfocito no tiene lobulaciones. Además, tiene un citoplasma de color azul, lo cual varía porque los citoplasmas de las otras células se tienden a ser un tono más rosado.
el citoplasma del linfocito es azul, ¿verdad? Le llaman que es un azul pálido. Y tienen la característica de que normalmente vienen a ser células pequeñas, incluso que pueden ser más pequeñas que los neutrófilos, incluso a veces hasta más pequeñas que un glóbulo rojo, pero tienen su capacidad de adaptarse cuando se empiezan a estimular, cuando empiezan a activarse, de crecer en un tamaño que van a convertirse en las células más grandes del torrente sanguíneo. Vean que entonces el rango va desde los 5 hasta los 17 micrómetros. En cuanto a su cantidad, son los segundos en la lista en cantidad. Vea que son de 1500 a 3000 células. Y tienen también la particularidad de que tardan algunas semanas en producirse, o sea, desde días hasta semanas para producirse, pero su duración, su tiempo de vida media puede ser desde algunas horas hasta incluso años, dando vueltas ahí por el sistema circulatorio. ¿Y cuál es su función? Bueno, los linfocitos, ya ustedes lo vieron en serología, son los encargados de toda la respuesta adaptativa del sistema inmune. Todo lo que es el ataque mediante anticuerpos. Los monocitos, por otra parte, son las células grandes del torrente sanguíneo. Tienen la característica de que el núcleo se encuentra en forma de U o en forma de un riñón. Además, el citoplasma bien teñido tiene una coloración, azul, un azul medio grisáceo, como un azul apagado. Y vean el tamaño, de 14 a 24 micrómetros. Son los más grandes en su estado normal, ¿verdad? Tenemos una cantidad pequeña de 100 a 700 células por microlitro, y el tiempo de vida media puede ser incluso hasta meses, porque recordemos que su función va a ser la de fagocitar, que todo. Los monocitos como tal fagocitan todo. Es por eso que son, después cuando viajan a tejido, se convierten en macrófagos para estar ahí en la línea de defensas primaria, para comerse literalmente todo lo que se ponga ahí al camino que se encuentre ajeno al cuerpo. Vamos a ver las características. Vean acá un linfocito, que es una célula que se ve que es más pequeña que un neutrófilo. Vean ese núcleo compacto, ese núcleo cerrado sin lobulaciones, y un citoplasma que tal vez esta no es la mejor foto. Vamos a ver si en esta se ve mejor. Estas son las células. Entonces, vamos a ir repasando. Vean el neutrófilo. Estas son las lobulaciones. Ve, tiene 1, 2, 3. Ven el citoplasma, se los mencioné, es como rosadito, con pequeños gránulos de color azul y rojos. ¿Ok? Pero son gránulos bien pequeñitos. En este caso, vean el eosinófilo, con esos gránulos rojos, grandes, llamativos. Pero vean el basófilo, con esos gránulos ya así gruesos, ya robustos, que llegan incluso a tapar lo que va a ser el núcleo de lo que va a ser esta célula, de lo que va a ser la célula como tal. Al lado podemos observar lo que son los linfocitos. En este caso, vean el citoplasma de un color azul, vean ese núcleo compacto, pequeño, cerrado, sin ninguna lobulación. Vean a su lado el monocito, vean el tamaño en comparación de este monocito, una célula mucho más grande, con un citoplasma azul, sí, pero un azul más, como dicen, un azul más grisáceo, ¿verdad? Y también es importante porque la diferencia más importante para poder reconocer un linfocito de un monocito, que aunque ustedes no lo crean, son las células que se pueden confundir, ¿verdad? Recordemos que este linfocito podría crecer dependiendo de la estimulación que esté teniendo, y poder verse incluso un tamaño muy similar de lo que es un monocito. Nos vamos a basar principalmente en lo que va a ser tanto el color del citoplasma como en las condiciones del núcleo. Los núcleos de los linfocitos, como ya lo he mencionado, se llaman compactos. O sea, es una célula bien comprimida, por así decirlo. Mientras que los núcleos de los monocitos se conocen como núcleos laxos, que es un núcleo más relajado. Esa podría ser la definición de algo laxo. ¿Okay? Yo siempre les hago una analogía en donde les digo, imagínense que este linfocito es como si ustedes lo quisieran colorear con una crayola.
¿verdad? Es fuerte, va dejando parchones, va quedando ahí, ¿verdad? Usted colorea con una crayola fuerte, quedan pedazos de crayola como tal, ahí pegados. Mientras que el núcleo del monocito es como si usted coloreara ahí todo tranquilo con un lápiz de color. Deje espacios en blanco, el color no está tan fuerte, no hay grumos como los que vemos en los linfocitos, y también la característica forma de U. ¿Ok? O aquí tenemos este que es forma de un riñón. Esas son las características. Forma de riñón o forma de U. ¿Ok? Alguna gente dice que se ve el citoplasma como arenoso, el de los monocitos. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta de momento con las células? Oh, claro, profe. Perfecto. La idea es que ustedes después vayan viendo esas características, ya observarlas en el laboratorio, porque la idea es que ustedes puedan tener una muestra y que ustedes vean estas células y puedan identificarlas como tal. ¿Ok? Muy bien. A la hora de reportar las cantidades de estas células, existen dos formas de hacer este reporte. Tenemos en valores absolutos o en valores porcentuales. Los valores absolutos vienen a indicar, como lo dice el nombre, un valor absoluto de la célula. O sea, es como si yo contase una a uno todas las células y puedo decir, mira, es que este paciente tiene 5.400.000, perdón, mil, no son millones, tiene 5.432 neutrófilos y tiene 4.327 linfocitos. ¿Ok? Es una célula exacta, es un valor cerrado. ¿Ok? Mientras que el valor porcentual viene a ser una representación gráfica, como lo dice, es un porcentaje, en donde yo digo, mira, del total de leucocitos que tiene este paciente, el 70% son neutrófilos. Del total de leucocitos que tiene este paciente, el 30% son linfocitos. Sí, entonces es una representación que está asociada claramente a un total de células blancas. Si el total de células blancas cae, nuestros absolutos van a caer, pero es posible que los porcentuales no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ya ahorita lo vamos a ver también un poco más al detalle. ¿Qué es lo que estamos representando nosotros acá? Pues esta gráfica que tenemos aquí. Si yo lograse acumular y separar, ¿verdad?, todas las diferentes células y yo digo, mira, sí, esto es el total de eritrocitos, mira, sí, esto es el total de leucocitos y esto de plaquetas. Entonces yo, este total de leuco, yo puedo representarlo acá y aquí están los porcentajes. Ven, del total de leucos, el 50 al 70% son neutrófilos. Del total de leucos, tantos son eosinófilos, tantos basófilos, tantos linfos y tantos monocitos. Porcentualmente. ¿Ok? Es una representación de eso. Estos valores también que tenemos acá, igual, son valores como a nivel estándar. A nivel de estándar, las personas van a tener de entre 50 a 70% de neutrófilos, pero siguen siendo valores como muy amplios. Entonces, les recuerdo, la recomendación es básense sus análisis, sus interpretaciones en los rangos de referencia de acuerdo a la persona que estemos estudiando. Que si yo en el examen se me ocurre decirle que el porcentaje de neutrófilos es de 5 a 10%, ustedes interpretarán de esa forma. Ok, claramente yo no busco ponerles valores de rangos de referencia inventados,
pero tengan en consideración. ¿Por qué? Esto lo digo porque puede pasar que en laboratorio les enseñan unos valores y les pidan que se los aprendan, pero los que yo vaya a utilizar en el examen puedan variar. ¿Ok? Y un solo tiro, que quede claro que cuando eso suceda, ustedes siempre tienen que contestar el examen de teoría con lo que vieron en teoría. Si ustedes vienen acá y me dicen, pero es que en el laboratorio vimos otra cosa, pero que vimos en teoría. ¿Ok? Y como ya les comenté, ¿por qué hay diferentes valores de referencia? Porque los valores de referencia se han hecho en diferentes lugares bajo diferentes estudios. Entonces, pues hay una posibilidad muy grande de que no estemos utilizando los mismos valores de referencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar entonces en el laboratorio? Yo se los he mencionado con anterioridad que en hematología tenemos la capacidad de realizar estas pruebas, básicamente todas las pruebas que hacemos en hematología se pueden realizar de manera manual. Entonces nosotros podemos realizar el conteo de células. Yo puedo realizar un conteo de células blancas de forma manual. Hay equipos, hay procedimientos para realizar esto. Por ejemplo, yo no sé si ustedes la conocen o la han visto. Confirmen, ¿alguno de ustedes ha visto una cámara Neubauer? ¿O la han trabajado en algo? No sé si la utilizan en bacterias o en algo. Uy, en las pruebas de espermogramas no lo usaron. Sí, profe, en el espermograma de química. Ok, muy bien. En esa misma cámara podemos hacer un conteo de valores absolutos para los leucocitos. Entonces, avanzar con el nivel 7. Te vamos a regalar estos mapás para que lo realizas. Pero no voy a mí. Ya. No sé qué era lo del 7. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la cámara Neubauer y vamos a hacer los conteos de los leucocitos aquí en estas 4 secciones que tienen con una L. Entonces, aquí van a estar los cuadrantes, hay que hacer un conteo de esta forma, hay que venir a contar todo lo que se encuentre. Uno utiliza, por ejemplo, los marcadores que se encuentran siempre sobre la línea de arriba y la del lado. La arriba y la del lado. Si están hacia este lado o hacia abajo, no se cuentan. Y ahí van. Entonces uno va realizando el conteo de todo lo que esté aquí adentro, saca el número de leucocitos, lo tiene que multiplicar por la dilución, por el coeficiente de corrección, y el número de leucocitos. Entonces tiene una fórmula y demás. Ustedes tranquilos que esto no nos da tiempo de realizarlo en el laboratorio, pero es una práctica interesante para poder realizar. Además de que actualmente es muy pocos los lugares en los que se realiza un conteo manual de leucocitos. Pero esto es un ejemplo para que ustedes puedan verlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos también adicionalmente a esto? Vamos a hacer un diferencial, en el cual consiste en poder sacar los valores en porcentaje de cada una de estas células. ¿Okay? Entonces tenemos que ir diferenciando las células que encontramos. Entonces vean la parte teórica y la definición. Dice que el recuento diferencial de leucocitos consiste en reconocer y valorar las proporciones, por eso es un porcentaje, de las distintas variedades de leucocitos que se observan en la sangre periférica, así como las células inmaduras que puedan aparecer en ellas. ¿Ok? Entonces tenemos que evaluar todas las células blancas, ya sean maduras o inmaduras. Es que gracias al recuento diferencial de leucocitos se pueden observar los leucocitos maduros, inmaduros o atípicos, si estos presentan granulaciones tóxicas o vacuolizaciones y si su número corresponde al recuento leucocitario. Como los datos de la fórmula diferencial se expresan en cifras porcentuales, por ejemplo, al contar 100 células leucocitarias, si se encuentran aumentados los linfocitos, se observarán disminuidos proporcionalmente los segmentados. Y esta disminución puede no ser real. Ok, entonces vamos a explicar un poco esto porque estas son de las cosas más importantes y tiene que quedar claro porque si esto queda claro, ustedes van a poder resolver todos los casos que van a venir en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, primero a nivel general dice que tenemos la ventaja de que al hacer este recuento diferencial podemos ver cosas que los equipos automatizados no ven. Mi equipo automatizado no ve células inmaduras
¿Ve las células inmaduras? Sí, pero ya les dije, las agrupa todas en una sola medición de granulocitos inmaduros, no me los va a diferenciar, pero además no ve cosas internas como granulación tóxica, como vacuolas o como alguna alteración que pueda tener ahí, como por ejemplo un aumento en la cantidad de las lobulizaciones, ¿verdad? O la cantidad de los lóbulos que tiene una célula. Entonces, ok, eso es básicamente lo que nos dice ahí. Ahora, tenemos que poner atención a lo que es el siguiente dato que indica lo de los valores porcentuales. Jimena, se te encendió la cámara por aquello. Entonces, en este caso pasa lo siguiente, y eso tengo que explicarlo así. Muy bien. Nosotros tenemos valores absolutos y porcentuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Como eso es una representación, si yo tengo un valor que se aumenta porcentualmente, yo no puedo tener más de un 100%. Entonces, digamos que eventualmente si me aumentan los linfocitos, pasaron de 30 a 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algún otro valor que tiene que disminuir en porcentaje, pero no así en células. Vamos a hacer un ejemplo gráfico para que nos quede más claro. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a hacer dibujitos. Yo soy malo dibujando, pero vamos a hacer aquí dibujitos. Ok, yo tengo aquí unas células, vamos a ponerlo así. Vamos a poner un número cerradito así, para que sea fácil. Ok, esos van a ser neutrófilos. Aquí vamos a poner este. Y entonces yo tengo aquí, vamos a poner así triangulitos. Ok, y esos van a ser linfocitos, ¿verdad? Si ustedes vienen y hacen el diferencial y cuentan esas células, ¿qué porcentaje tenemos de cada una? ¿Quién me puede decir cuál es el porcentaje de neutrófilos y cuál es el porcentaje de linfocitos? ¿50-50, profe? 50-50, sencillo, ¿ok? Esto es 50-50. 50% neutrófilos, 50% linfos. ¿Ok? Todos entendieron eso, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, del total de células que tengo en esta muestra, el 50% son neutrófilos y el 50% son linfocitos. Si yo tengo que dar un valor absoluto de esto, yo digo, hay 5 neutrófilos, vean, ni se ve ahí, voy a poner aquí, 5 neutrófilos y 5 linfocitos. ¿Ok? Parece una S, S5. Aquí está, ¿ok? Todo claro, estos son valores absolutos y estos son valores porcentuales. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo otro paciente que tiene alguna patología, tiene una gripe, digamos. Entonces empieza a producir linfocitos. Entonces, viene este paciente y tiene lo siguiente. ¿Ok? Estos siguen siendo neutrófilos. Y luego yo vengo acá y hago esto. ¿Ok? Estos son linfocitos. ¿Quién me puede dar los valores porcentuales de esta muestra? Cinco neutrófilos y Sofía, 10. porcentuales. No, porcentuales. Ajá, primero porcentuales. Como un 25% neutrófilos y 75% linfocitos. Ok, me gusta ese número. 25, digamos que es así, tal vez aproximado, está bien. 25, 75. Si yo analizo los valores porcentuales, tengo un aumento de linfocitos, ¿verdad? Y tengo una disminución
de neutrófilos. ¿Verdad? ¿Todo claro con eso? ¿Todos entendieron? Si alguien no entiende, dígame en ese momento. Profe. ¿Ok? Porque eso en serio tiene que quedar muy claro. Y si yo hago ahora sí, Sofía, dígame los valores absolutos. Y yo un conteo aquí de células. Los 5 neutrófilos y los 10 leucocitos. ¿Ok? Y entonces, si yo analizo los valores absolutos que tengo, que esos están iguales, y esos son los únicos que se aumentaron. Esto es lo que está explicando esta oración. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que puede que yo tenga un aumento en algunas células, como en este caso, pero eso no quiere decir que mis neutrófilos hayan bajado. Simple y llanamente el porcentaje por la representación que es, se tiene que ver disminuido. Pero el valor absoluto es quien me dice a mí realmente cuántas células hay. ¿Okay? El valor absoluto se mantiene sin importar qué haya pasado con los linfocitos. ¿Ok? ¿Les queda claro esto? ¿Tienen alguna duda? Profe, entonces es mejor utilizar los valores absolutos porque los valores porcentuales nos pueden inducir al error. Correcto. Esa es la conclusión a la que yo quiero que lleguen. Al final de cuentas, si yo tengo un valor absoluto, el equipo me está diciendo cuántos hay. Él contó una a una las células y me dijo, las cantidades que hay es esta. El porcentual es una representación. ¿Ok? Entonces, los porcentuales sí me sirven, me dan una idea de que sí es cierto, está este aumento, ¿verdad? Hay un aumento, pero podemos tratar de tener un problema porque podemos decir, hay una disminución. No es cierto. Eso no se ve disminuido, simplemente y esto se ve aumentado y estoy observando más porque hay más. ¿Ok? Entonces, a nivel de conclusión, para efectos de teoría, vamos a basar nuestros resultados y nuestra interpretación en los valores absolutos que tengamos a nuestra disposición. Yo sé que en laboratorio ustedes van a aprender a hacer esto, pero ya con esta base, ustedes entienden de dónde salen estos porcentajes y ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento para que ustedes calculen esto, obtengan estos valores. ¿Ok? Todo claro, chicos, en serio. Si alguien no entendió, es el momento de que hablen ahora. Profe, Sí. no es una consulta, pero eso del valor porcentual pasa porque siempre tienen que ser sobre 100, digamos. Y la máquina tiene que compensar, digamos. Es exactamente. El punto es que al final de cuentas ustedes están teniendo un porcentaje y son 100%. Yo no puedo tener un 105 ni un 110%. Eso no existe. ¿Verdad? Entonces, cuando le digan del 150%, eso es mentira. Eso no es posible. Pero usted tiene que tener un 100. Además, ya lo vamos a ver con el proceso. Cuando uno realiza el diferencial, ustedes cuentan únicamente 100 células. Esto por una facilidad de calcular los porcentajes, ¿verdad? Pero incluso hay sitios o hay lugares donde recomiendan que el conteo de células sea mayor, sea de 200 células, por ejemplo, ¿verdad? Aquí por un tema de sencillez, de facilidad y de rapidez se utilizan 100 y no está mal. O sea, no quiero que piensen que está mal hecho, no está mal, pero ustedes no van a poder comparar con las 100 células que ustedes están contando para hacer un diferencial contra contar realmente cuántas células hay. Visualmente, digamos, es decir, hay tantas, ¿verdad? Y el equipo, por ejemplo, los equipos automatizados que tienen una gran ventaja y que tampoco quiero que se lleven que yo estoy como, obviamente soy un defensor de los equipos, ya les voy a decir por qué y lo van a ver en la clase de equipos, pero digamos, un equipo automatizado no le cuento 100 células.
sea que ya conté una más y ya es un 1% de diferencia. El equipo transversal le cuenta a usted 10.000 células y a partir de ahí le hace un valor absoluto y le hace un porcentual. ¿Ok? Pero, ¿qué virtud nos da a nosotros realizar nuestro diferencial? Confirmar lo que el equipo está haciendo, poder hacer esto que viene aquí arriba, esto que dice acá. Nosotros con el diferencial manual, nosotros vamos a ver características que el equipo no ve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede pasar que el equipo esté viendo cosas distintas y por eso esté realizando un conteo erróneo. Eso sí puede pasar. Pero nosotros, como ya sabemos las características, como nosotros podemos considerarnos al final de este curso morfólogos, porque nosotros podemos ver la morfología de las células, nosotros podemos decir, mira, sí, esta célula es un linfocito estimulado. Mira, esta célula tiene alteraciones que el equipo no las va a ver. ¿Ok? Rápidamente, como les digo, eso se va a ver con mucho más detalle en el laboratorio. Ojalá que tengan unas buenas prácticas para que puedan observar este tipo de cosas. Pero la idea es que ustedes van a hacer un frotis, como ya están acostumbrados a hacerlo. De igual forma, van a hacer una tinción, ¿verdad? Ya sea un Wright, un Rheim-Ginza, Romanowski. Bueno, hay varios tinciones que se pueden realizar. Por lo general, la más utilizada es Wright o Wright-Ginza. Y van a buscar una zona adecuada para realizar el conteo de células. Una vez que lo encuentren, van a ir desplazándose por la lámina, realizando este conteo de esta forma para tratar de no volver a contar un lugar que ya se contó. El objetivo de esta técnica es ir contando células hasta un total de 100. Y a partir de ahí, con esas 100 células, yo realizo mi diferencial. ¿Ok? Dice que el objetivo es que ustedes puedan pasar y que pasan a una zona y están acá y dicen, ok, aquí hay tantos de neutrófilos, tantos linfos, tantos, ok, paso a la siguiente, aquí hay tantos de esos, tantos de esos, tantos de esos. Y aquí voy. La idea es que ustedes cuenten lo que hay ahí. Ok, no deben decir, mira, estoy en esta zona, ay, pero esta célula no sé qué es. Ay, bueno, entonces voy a contar esta doble. Eso no vale, ¿verdad? O voy a regresarme o voy a contar este mismo campo, lo voy a contar 10 veces para así completar la célula. O sea, no, la idea es que ustedes naveguen, por así decirlo, por la lámina contando diferentes lugares. Si quieren hacerlo más desordenado, ya eso es cuestión de cada uno. Si ustedes quieren hacer un zigzag ahí o pasar por acá o pasar por acá, pasar por acá, ya son técnicas. La recomendación es esta. En este caminito, ¿verdad? Claramente no por toda la lámina, porque van a haber secciones donde no se puede analizar, pero sí tomar una región, ojalá central, ¿verdad? Para poder tener una buena distancia entre las células, que no estén unas encima de las otras y que la morfología también esté bien utilizada. Como digo, esto lo verán con mucho más detalle en laboratorio y es ahí donde prácticamente se les va a evaluar principalmente. ¿Ok? Ok. Una vez entendimos lo que van a hacer nuestras células normales, lo que nos toca ahora es ver alteraciones. Okay. El objetivo de este curso principal es que ustedes puedan interpretar, que puedan reconocer y realizar un diferencial normal. Okay. Si ustedes se van de este curso y en laboratorio principalmente, diciendo yo puedo realizar un diferencial normal, si es una muestra normal y lo pueden realizar, check. Ese es el objetivo de este curso. Hay muchas patologías. Hay muchas anomalías o alteraciones de los glóbulos blancos que lamentablemente por el tiempo y las cantidades de clases que tenemos no nos va a dar para verlas todas. Okay, pero lo importante para mí es que ustedes lleguen y que ustedes puedan ver una célula y decir, esta célula no es normal. ¿Ok? Y la puedan ver y eventualmente ya puedan buscar un atlas, buscar información o pedir asistencia y decir, mira, ayúdame a identificar esta célula.
porque no sé qué es. ¿Okay? Ese es el objetivo principal de este curso. Entonces, acá tenemos que para blancos podemos tener dos tipos de patologías o dos tipos de alteraciones. Las alteraciones no malignas y las alteraciones malignas. Las alteraciones no malignas vienen a ser alteraciones naturales, normales. ¿Okay? La fórmula blanca se va a alterar, pero es el resultado de la respuesta normal del cuerpo. ¿Okay? Yo espero que el cuerpo actúe de esa forma porque está pasando algo. En cambio, las alteraciones malignas son aquellas que actúan de manera aleatoria, descontrolada y que vienen realmente a hacerme un daño y que claramente son difíciles de detener. Por ejemplo, una reacción no maligna, una vez que se elimine el agente que lo está causando, el cuerpo debería regresar a su estado normal. Las malignas no, las malignas van a seguir intentando hacernos daño. ¿Qué tenemos de algunas alteraciones cualitativas de las alteraciones no malignas? Las cualitativas, entonces, recuerden que hacen referencia a alteraciones en las características de la célula. Acá hay varias, yo les dije, hay un montón. Están, por ejemplo, el Chigashi, vacuolización, hipersegmentación, hipergranulación, Pelger-Weyl, granulación tóxica, cuerpos de Barr, cuerpos de Dole y otro montón más. Okay. Para efectos de teoría, nosotros vamos a ver esto únicamente de esta forma como, digamos, demostrativa. Entonces, por ejemplo, esto es un cuerpo, esto es un Chigashi, esta pequeña punto que está ahí es un Chigashi. Estos, veanlos ahí, son las vacuolas que normalmente no deberían estar ahí. Okay, esto de aquí abajo es una hipersegmentación, ¿verdad? Dijimos que alrededor de 3 a 5 núcleos es lo que tiene un neutrófilo. Vean la cantidad que tiene este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos. 8 lóbulos. Esto ya no es normal. Okay, esto es una patología. Esto es una granulación tóxica donde vean los gránulos de este neutrófilo que son demasiado grandes, demasiado prominentes. Esto es lo que se conoce como granulación tóxica. Esto de acá es lo que se conoce como un Pelger-Weyl. Okay. Este tipo, esto es un neutrófilo y lo reconozco por sus características de los gránulos. Okay. Vean que no son gránulos son, primero, uno tiene gránulos. Segundo, no son ni de basófilo ni de eosinófilo. Entonces, reconozco por los gránulos, por la cromatina, que esto es un neutrófilo. Pero vean este núcleo, ¿ok? Esto no es un núcleo normal. Entonces, eso es lo que se conoce como la enfermedad de Pelger-Weyl. Les tengo aquí una serie de distintas alteraciones cualitativas de la serie blanca para que ustedes las puedan leer y tengan conocimiento. Como les digo, es algo más demostrativo. Okay, para que no se estresen, que yo no les voy a hacer preguntas sobre esto en el examen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una granulación tóxica que nos dice que es un fenómeno morfológico adquirido y anormal que se presenta como gránulos irregulares, gruesos y basófilos primarios en el citoplasma de neutrófilos. Causas, infecciones principalmente. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ve. Vacuolas, aquí dicen por qué suceden. Y aquí está, ¿ok? Vean los cuerpos de Dole, es esta manchita que está acá. Polisegmentación de neutrófilos, vean, dice que puede ser por anemias, por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo. Aquí hay otras adicionales, anomalía del Rayleigh, la anomalía del Chigashi, entonces vean igual el núcleo todo estirado, muy extraño, el May-Higgins, estas células aquí, este tipo de marca ahí va a estar ahí presente. Hay otras, ¿verdad? Ahí presentes. Entonces estos, como les digo, tenemos varias presentaciones para que ustedes las puedan revisar y las puedan chequear. Okay. Regálenme un segundo, chicos. Okay.
Muy bien, eso con las alteraciones silenciar esto. Con las alteraciones cualitativas. Permítanme un segundo, chicos, ya. Sí. Espérenme un segundo. Segundo. Archivo. Ok, perdón. Ok, con respecto a las alteraciones cuantitativas, perdón, adelante, Hazel. Pero disculpa, es que eres que tuve problemas para ingresar la asistencia y la clase pasada que tuvimos con el doctor también. Sí, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Ya yo también. Esos temas lo mencionamos desde el inicio de las clases y todo quedó claro y todo el mundo quedaron las reglas del juego claras. Y la de hoy también, digamos, no me dejó. Digamos, si ya es un tema del aula virtual, entonces tienen que comunicarse con servicio de TI de Incisa para que ellos le solucionen, porque yo no tengo más que hacer, digamos. Si es algo que la página no les está accediendo, que no les está afirmando, sí ya sería con ellos. Gracias. Ok, muy bien, chicos. Ya, o sea, esos temas, en serio, por eso desde la primera clase dejamos las reglas en claro. Todo el mundo dijo que todo estaba entendido y que las instrucciones estaban dichas desde entonces. Entonces, digamos, nada hago yo con que me manden un montón de correos diciéndome que no firmaron asistencia. Ok. A menos de que tengan una justificación médica del por qué están ausentes o algo así, digamos. Ahí sí sería distinto, ¿verdad? Si es algo de temas de internet o algo así, ya no puedo hacer absolutamente nada yo. Muy bien. Estamos hablando entonces de lo que van a ser alteraciones cuantitativas. En este caso, entonces, estamos hablando de cantidades. Entonces, eso normalmente vienen a ser, por lo general, anomalías no malignas. Vamos a tener, porque lo importante acá es que tienen distintos nombres, ¿ok? Vamos a aprender las terminaciones penias y citosis. Ya los hemos mencionado tal vez en algunos ejemplos que hemos tenido anteriormente, pero vamos a igual a ya irlo repasando. Una leucopenia va a ser la terminación penia, viene a indicar disminución. Y leuco, claramente está hablando de leucocitos. Entonces, cuando yo hablo y menciono a leucopenia, estoy hablando de una disminución de los glóbulos blancos. Y esto es lo que nos dice la definición. Dice que la leucopenia es una disminución en el número de glóbulos blancos por debajo de 4.000 células por microlitro de sangre. Y suele hacer que las personas sean vulnerables a infecciones. Claramente tengo las defensas bajas y voy a ser vulnerable a enfermarme. Por otro lado, las terminaciones citosis van a indicar aumentos. Okay, entonces, las terminaciones penias vienen a ser disminución y las citosis vienen a ser aumentos. Okay.
En este caso, entonces, estamos hablando de una leucocitosis, en donde yo voy a tener un aumento en el número de glóbulos blancos por más de 11.000. Estos valores, recuerden que son por los rangos de referencia. Entonces, yo podría traducir esto y modificar, decir, es un aumento en el número de glóbulos blancos por arriba del rango de referencia, que está causada a menudo por una respuesta normal del organismo frente a diversas cosas. Pueden ser fármacos, pueden ser alguna infección, ¿verdad? Que esos son los que van a ser no malignos, pero también podríamos tener algunos malignos que van a ser las neoplasias. ¿Okay? Entonces, esos son, como les dije, los no malignos van a ser alteraciones normales del cuerpo por algún tipo de aumento. Vamos a irlos viendo porque tenemos estos ejemplos por cada uno de los tipos de células. Las linfocitosis, entonces, de nuevo, terminación citosis, eso significa aumento. Entonces, una linfocitosis es un aumento de linfocitos por encima del valor del rango de referencia. ¿Okay? Normalmente ve que dice que puede ser absoluta y relativa. Ya lo vimos. Para casos de nosotros vamos a dejar la relativa de lado y vamos a utilizar las absolutas. ¿Okay? Puede ser por linfocitosis fisiológicas y ya vamos a ver un ejemplo, el más claro, del por qué se habla de una linfocitosis fisiológicas. O sea, es una respuesta normal del organismo, un aumento de linfocitos en ciertos casos. También puede ser una respuesta normal de linfocitos en ciertas infecciones bacterianas, víricas o en el caso del toxoplasma. Pero el más claro, el más característico de los linfocitos vienen a ser las infecciones virales. ¿Okay? ¿Por qué las virales? Porque las bacterianas quien va a subir, recuerden que van a ser los neutrófilos. Entonces los virus principalmente van a estar a cargo de los linfocitos. ¿Okay? Tenemos algunas causas no infecciosas, algunas enfermedades hematológicas, algunas con problemas de hormonas, algunos tóxicos, autoinmunes y demás. ¿Okay? Por otro lado tengo la linfocitopenia. ¿Okay? Aquí tenemos la terminación penia, disminución. Esto entonces va a ser el número total, aquí se lo ponen, el número total de linfocitos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el ejemplo más claro de una disminución del número de linfocitos? El VIH. ¿Okay? Hay otras circunstancias, problemas congénitos, linfomas, lupus, artritis, infecciones agudas, como algunas, digamos, infecciones muy fuertes, agudas, que tienden a bajar estos niveles de linfocitos, pero el ejemplo más claro va a ser nuestro VIH. Bueno, nuestro suena raro, pero el VIH, en donde claramente es una patología que va a atacar el sistema de defensas de nuestro organismo y nos va a disminuir la cantidad de linfocitos que están ahí presentes. ¿Okay? Hay otras causas tóxicas como alcohol, corticosteroides, citostáticos. ¿Okay? Con los neutrófilos también tenemos los ejemplos. En este caso ya no se va a llamar citosis, pero esta terminación filia, que es como un término de afinidad, también indica aumento. Entonces ve que tenemos dos sufijos para lo que van a ser aumentos: filias y citosis. ¿Okay? En el caso de neutrófilos utilizamos neutrofilia. Esto entonces viene a ser la elevación del número absoluto de neutrófilos y puede estar causada por diversas patologías. Podemos tener unas fisiológicas como por ejemplo el ejercicio prolongado, vivir en lugares muy altos, el embarazo y el parto me aumentan los niveles de neutrófilos, el estrés como tal me aumenta el nivel de neutrófilos, ¿verdad? Y algunos otros. Algunos que pueden ser por causas infecciosas, bacterianas principalmente. ¿Okay? Este va a ser nuestro ejemplo principal de por qué se aumentan los neutrófilos. Hay algunos virus que también pueden estar ahí interesados, algunos hongos, micóticas quiere decir hongos, y rickettsias es un tipo de parásito que infecta los glóbulos rojos, principalmente de animales. Están en las garrapatas, se transmiten por las garrapatas. La terminación penia viene a indicar disminución. ¿Okay? Y entonces aquí más bien viene a ser un recuento por debajo del mínimo establecido. Ven que aquí no ponen un valor, sino que simplemente me dicen por debajo del rango de referencia. Y ya eso abarca todo. Bueno, puede ser también una neutropenia fisiológica.
Vean qué interesante. Y ya vamos a ver esto y vamos a explicar qué es esto. Vamos a tener que puede ser también por algunas bacterias, específicamente la fiebre tifoidea y la tuberculosis, virus, principalmente sarampión, varicela, rubiola, algunas gripes, hepatitis y demás, protozoarios y hongos como tal. Entonces aquí podemos tener disminuciones. Vamos a hacer aquí un paréntesis para explicar qué es la neutropenia y linfocitosis fisiológica. Okay. Resulta que existe un fenómeno. Vamos a devolvernos un poco. Aquí. Okay. Existe un fenómeno en niños que se conoce como la inversión neutrófilos-linfocitos. ¿De qué trata este fenómeno? Bueno, dijimos que normalmente vamos a tener de 50 a 70 neutrófilos, porcentaje de neutrófilos, y los linfocitos de 25-45%. Estos valores son como los estándar, ¿verdad? Pero resulta que en niños recién nacidos, estos porcentajes se intercambian, teniendo cerca de un 60-70% de linfocitos y teniendo apenas un 30% de neutrófilos. ¿Ok? Esto es un fenómeno normal, natural, que ocurre en los niños recién nacidos. Se justifica con el hecho de que el sistema inmune no está tan desarrollado, que las defensas primarias que pueden atravesar son linfocitos, y entonces por ahí va toda una explicación. Conforme el niño madura y va creciendo, estos porcentajes toman estos valores normales de 50-70, 25-45. Pero ¿esto qué implica? Que si ustedes están analizando una muestra de un niño, tener una cantidad de 70% de linfocitos es normal. No implica que él tenga un proceso de alguna infección. Eso es normal para niños. A eso se refiere con las linfocitosis fisiológicas, como lo decía ahí, son aumentos de linfocitos, o las disminuciones fisiológicas de neutrófilos. ¿Ok? Por otro lado, también tenemos monocitos elevados, conocidos como monocitosis. Tenemos monocitos disminuidos, conocidos como monocitopenias. ¿Ok? Igual, los monocitos tienden a verse un aumento leve en recién nacidos, pero también pueden deberse a algunas infecciones como sífilis, tuberculosis, brucelosis, como algunos ciertos virus que principalmente causan alergia, sarampión, la varicela, que se generan pústulas, que generan picazón y demás. Recordemos que lo vimos, que los monocitos tienen esa función, ¿verdad? De fagocitar cosas, entonces ellos van a estar ahí tratando de comerse todo lo que entren por esas heridas. Y los descensos indican que no tienen tanto problema, digamos. Los monocitos son tan poquitos que al final de cuentas no tienen como una afectación o una implicación clínica de que tengamos poquitos monocitos. Entonces, por lo general, los valores son muy bajos, pero se pueden enfrentar en algunos tipos de hongos, ¿verdad? Principalmente desde ahí no se van a ver, o en patologías ya más avanzadas como una anemia plástica, como ciertos corticosteroides y hidrostáticos, ¿okay? Algunas enfermedades ya un poco más de peso que nos van a prácticamente a disminuir todas las líneas. Entonces tiene sentido que se bajen también los monocitos. La eosinofilia como tal, entonces de nuevo, aquí utilizamos la terminación filia para indicar el aumento, ¿verdad? Y nosotros, como lo dijimos anteriormente, vamos a trabajar con los absolutos. Entonces, los relativos no, sino con los absolutos. Puede ser que tengamos una eosinofilia por ejercicio intenso, por el embarazo, por la menstruación, pero principalmente se van a ver elevados por estos casos. ¿Ok? Como les digo, los eosinófilos se pueden ver aumentados. Y vamos a ver, se pueden aumentar un poco en estas situaciones, pero cuando tenemos elementos, en serio, el porcentaje de eosinófilos aumenta muchísimo, llegando casi hasta un 20-30% de eosinófilos, en serio, son muchos. ¿Okay? Recuerden que tienen que matar a un bicho muy grande, relativamente grande con respecto a una célula, ¿verdad? Y la disminución
de los eosinófilos se asocia mucho a cuando se disminuya, cuando se aumenten los neutrófilos. Entonces tengo una situación donde se me disminuye uno, pero los otros se ven ahí compensados con el otro. ¿Okay? Entonces, igual, las eosinopenias tienen valores muy bajos que no vienen a ser tan significativos clínicamente como tal. Y pasa lo mismo con los basófilos, en donde el aumento como tal, con la basofilia, viene a ser una fisiológica nocturna, o sea, todos nosotros en las noches tenemos un aumento de basófilos. Y vamos a tener el aumento, ya lo dijimos, principalmente en alergias o hipersensibilidades. Recordemos que los gránulos de los basófilos tienen histamina. Entonces, en estos casos es donde se va a ver un aumento más significativo. La disminución, como pasa en las anteriores células, no es tan significativa. ¿Okay? Vea que principalmente dice que podríamos tener vasitopenia en el caso de urticaria y shock anafiláctico. Y aquí es principalmente porque se gastaron. ¿Okay? O sea, tengo una urticaria, tengo demasiada picazón, hay mucha histamina saliendo y al final de cuentas dice, me gasté los basófilos y no he producido más. Pero ahí son muy poquitos. Ok. Ahora, con esta tabla ya podemos interpretarla mejor. Ustedes la tenían desde el inicio, pero ya ahora entonces ustedes pueden decir, mira, tengo el aumento de neutrófilos. Ya sé cómo se llama. Tengo la disminución de eosinófilos. Ya sé cómo se llama. Y voy a utilizar el nombre correcto. ¿Qué? Eosinopenia. Neutrofilia. Okay, vamos a ir utilizando ya esos nombres. Y como les dije, los ejemplos que podemos irlos estudiando para ver por qué tenemos aumentos o disminuciones como tal. Chicos, ¿alguna pregunta de momento? Ok, tomo ese silencio como que todo está clarísimo. Vamos a ver unos de los ejemplos de alteraciones malignas. Entonces, hay muchas, pero yo seleccioné una que es tal vez la que más curiosidad nos da, la que más hemos escuchado hablar. Entonces, es bueno que nosotros lo estudiamos acá, que es la leucemia. Okay. Y siempre hay alguien que conoce o tiene algún conocido o algún familiar que ha tenido algún diagnóstico de leucemia como tal. Entonces sí es bueno para que esclarezcan dudas o las tengan, las podamos resolver acá. La leucemia como tal no es una sola patología, engloba muchas cosas. Okay. Vea que lo dice que es un grupo de enfermedades malignas de la sangre. Eso es porque hablo de leucemia a nivel general. Se va a caracterizar por una proliferación clonal autónoma y anormal de las células que dan origen al resto de células normales de la sangre. Eso es un comportamiento normal. La leucemia es un cáncer. ¿Okay? ¿Esto qué va a implicar? Que una célula temprana va a tener algún cambio genético que va a producir una clona sin control. O sea, es una célula que se descontroló, no está tomando órdenes de nadie y nada más empieza a replicar y replicar y replicar y replicar y replicar sin detenerse. Crea células anormales que se multiplican en imagen, por lo que paulatinamente el espacio de la médula ósea normal se va ocupando y van a provocar anemia progresiva, sangrado anormal y predisposición a enfermedades. ¿Qué es lo que sucede? Que en la médula el espacio es limitado. Y si yo tengo una célula que se reproduce, ¿qué va a hacer? Va a empezar a empujar las otras células y las va a ir sacando, perdiendo de esta forma los precursores de blancos, de rojos y de plaquetas. Ya ustedes podrán tener una idea de qué es lo que va a pasar entonces. Signos y síntomas bastante generales: cansancio, dificultad para respirar, piel pálida, y vean que tenemos cortes que demoran en cicatrizar, marcas amoratadas, puntos rojos bajo la piel, dolores en huesos o articulaciones, conteos bajos de glóbulos blancos. Si nos ponemos perspicaces, podemos venir a observar y decimos, mira, estas tres causas
son por glóbulos rojos bajos. ¿Okay? Esto es anemia. ¿Okay? Eso es una anemia, es una E. ¿Okay? Si yo vengo y digo, mira, cortes que demoran en cicatrizar, moretones, puntos rojos bajo la piel, estos son plaquetas bajas. Y esto de acá, dolores en huesos, articulaciones, conteo glóbulos blancos, estos son blancos bajos. Entonces vean que los signos y síntomas que estamos hablando acá, vienen a ser lo que nos dice que se provoca: anemia progresiva, sangrado anormal y predisposición a enfermedades. Las 3 líneas celulares se van a ver afectadas. Por eso entonces vamos a tener una anemia de cualquier grado, una leucopenia, una leucocitosis, dependiendo de lo que esté pasando con esa leucemia, y una trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de una leucemia? Únicamente se hace mediante la médula ósea. ¿Okay? Se requiere realizar un aspirado de médula ósea para poder determinar qué es lo que está pasando con ese paciente. Entonces se dice que el valor criterio es un 20% de blastos, de células inmaduras en médula ósea, cuando normalmente son apenas el 5%. ¿Okay? Hay un aumento de células inmaduras en médula ósea. Y creo que yo les había mencionado a ustedes que yo tenía una gráfica de cómo se sacaba esa médula ósea. Bueno, es de esta forma. Desde esta zona, aquí se mete como una pieza que se mete a fuerza o a presión, digamos, tiene que romper el hueso y penetrarlo para poder venir a tomar acá la muestra. Entonces, claramente nosotros eso no lo tomamos, pero también es una muestra muy valiosa, muy difícil, que hay que cuidar mucho y hay que tratarla con mucha precaución para no desperdiciarla, por así decirlo. A nivel general, existen 2 formas de clasificar las leucemias. 1, con la rapidez con la que se produce, y 2, con las células que están afectadas. Si es con la rapidez, vamos a clasificar las leucemias en leucemias agudas o leucemias crónicas. Las leucemias agudas se van a producir muy rápido, en cuestión de días, semanas, tal vez meses. Son muy fatales. Son de un diagnóstico rápido. Si se logran diagnosticar, puede intentar hacerse algo para rescatar al paciente, pero son mortales. Okay, a veces es muy tarde ya cuando nos damos cuenta. Como le digo, se instalan muy rápidamente. Las crónicas, todo lo contrario, se vienen a instalar ahí a los años. Okay, y curiosamente no son tan letales. Han habido casos de pacientes que viven y mueren con una leucemia crónica, incluso a veces ni cuenta se dan hasta que se van a hacer un examen de rutina por cualquier otra cosa y se dan cuenta que tienen una leucemia crónica. Okay. Luego, por las células afectadas, podemos tener leucemias mieloides o leucemias linfoides. Y podemos combinar estas 2 clasificaciones. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una leucemia mieloide aguda o una leucemia mieloide crónica. También de las características para diferenciarlas son las células que aparecen. Como las leucemias agudas son tan rápidas, las células que vamos a estar observando en un frotis o en un diferencial son células inmaduras. Al cuerpo no le da chance de madurar esas células y las empieza a sacar inmaduras. Mientras que en las leucemias crónicas, como son tan lentas, las células maduran. Salen más, sí, porque se están produciendo en gran cantidad, pero son células maduras que incluso llegan a ser hasta funcionales. Por eso digo que los pacientes no se enteran de lo que les está sucediendo. En cambio, con las células agudas, esas células no funcionan de manera correcta. Entonces muchas veces la gente dice, mira, es que tengo una tos, tengo una gripe que no se me quita, y ahí se enteran. De hecho, yo no sé si yo les conté la anécdota ya, o no sé si la conté en las clases, digamos, donde yo tuve la experiencia de que fui al Hospital San Vicente de Paúl, ¿verdad? Y ahí está, ahí para los que conocen o algún lugar o algún día lleguen ahí hay un señor, Randall, que para mí es de lo mejor que hay en hematología.
De hecho, esta semana estuve por allá y tristemente lo pusieron a rotar por otras secciones y él está todo aburrido porque él vivía en hematología y es de los mejores haciendo observación y diferenciales. Entonces, cuando yo paso por ahí, siempre paso a saludarlo y hablo con él. Es un señor ya grande y entonces siempre que yo veo que hay algo nuevo, entonces ese día llegué y me dice, sí, vea, nos salió una leucemia. Él de un solo tiro me dice, yo creo que es una M3. Ya ahorita vamos a ver qué es eso. Y yo, en serio, yo, bueno, y no tiene la lámina. Y bueno, vi los resultados en el equipo y me dice, sí, me dice 60% de blastos. Eso es fatal. Imagínense lo que es que el 60% de sus células que están en sangre periférica sean blastos, que claramente no tienen por qué estar ahí. Ok, entonces ya ahí me puso la muestra y observamos. Bueno, yo salgo de ahí, él amablemente me hizo 3 láminas, que de hecho yo se las fui y se las dejé incisa y yo creo que las perdieron, no estoy seguro. Pero bueno, les comento que actualmente me compartieron una. ¿Dónde fue que me la dieron? En el hospital de Ajuela, que creemos que es una leucemia aguda, pero linfoide. Entonces ahí voy a ver si les llevo la lámina para que la tengan ahí, para que la observen. Porque se ven muchas células linfoides, pero se ven blastos. Entonces, por ahí va. Ok. Bueno, la historia es que entonces resulta que ya él me comenta eso y yo, uy, qué interesante. Me voy. Al día siguiente tenía que ir a trabajar, pero al área de salud ahí en la Jorge Bolio, en San Joaquín. Igual, yo llego a hablar con la gente de Mato y ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces me dijo, mira que nos salió una leucemia. Y yo, ¿en serio? Entonces, resulta que el caso es el siguiente. Ya después uno todas las piezas y el caso es el siguiente. Es un muchacho, 24, 25 años, o sea, joven, que aparentemente no presentaba ningún problema de salud. Simple y llanamente él llega al área de salud porque indica que tiene una tos que no se le quita y que tiene ya semanas y semanas de una tos que no se le quita. Es un joven, digamos, él llega por sus propios medios, ya caminando, ya todo, como cualquier persona. Le hacen de rutina el hemograma y a él le salen los blastos. Inmediatamente se activa el protocolo y dice, vea, muchacho, acabo de llamar a la ambulancia porque usted va para el hospital. Y en un solo tiro se lo llevaron para el hospital. Entonces, él llegó al área de salud en la Jorge Bolio, le hicieron el examen y de ahí se lo llevaron para el hospital de Heredia, donde le repitieron el examen, confirmaron los blastos y de un solo tiro a tratamiento. Porque se trataba de una leucemia aguda. Entonces es crítico, digamos, es cuestión de situaciones así. También pasan en privados. Por ejemplo, tengo un compañero que me contaba experiencias de que me pasó una vez, él estaba atendiendo a un chiquito y él agarra y ve la lámina y dice, no, esos son blastos. Y ahí es distinto, ¿verdad? Porque no tiene ese proceso de llama a la ambulancia y se va. Él tuvo que llamar a la madre y decirle, señora, necesito que en este momento tome a su hijo y se vaya ya para el hospital de niños. No quiero asustarla, pero es de urgencia, tiene que irse ya. Y la señora, pero está muy mal. Dice, sí, está mal, tiene que empezar tratamiento ya. Entonces vaya para que le confirme lo que yo estoy viendo acá, pero si te dice ya. ¿Okay? Porque tampoco uno puede decirles mucho porque usted, como le digo, no se ha confirmado y puede que usted esté haciendo un mal diagnóstico, entonces peligra mucho la salud emocional de las personas. Entonces hay que jugar mucho con eso, pero a veces usted dice, bueno, yo prefiero pegarle un susto a alguien diciéndole vayan a hacer un examen al hospital, ¿verdad? A no decirle y que sí haya algo, ¿verdad? O sea, yo personalmente pienso que a veces ese susto es justificado, ¿verdad? Pero bueno, esas son las historias que tengo con esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, en crónicas, células maduras, en agudas, células inmaduras. Entonces, la presencia de blastos va a estar únicamente en células, en anemias, perdón, en leucemias agudas, mientras que las células maduras va a ser en todas las leucemias crónicas. Esto es lo que les mencionaba antes de la M3. Hay una clasificación de leucemias un poco antigua que era por morfología. Son 11 distintos tipos y son un poco complejos y subjetivos, tal vez, de identificarlos. Sinceramente, yo he visto como láminas de esta clasificación y yo los veo iguales. ¿Ok? Hay M0, M1, M2 y así sucesivamente. Y vea que dicen leucemia aguda mieloblástica con diferenciación mínima. Leucemia aguda mieloblástica con maduración. Digo, sin maduración. Y luego tenemos con maduración. Y luego promielocito. O sea, son muy distintos. Hay características como, por ejemplo, esta lineecita que se ve aquí marcada con la flecha es un cuerpo de Auer.
característicos de algunos tipos de leucemias. En este caso, esto es una leucemia que se pensaría podría ser un M3 por la presencia de cuerpos de Auer, cosas así, que nosotros, por dicha de estas clasificaciones, la hacen claramente en un laboratorio mucho más especializado. Y en la actualidad hay mucha más tecnología para hacer esta clasificación. Ejemplos de leucemias. Estas son crónicas principalmente. Entonces vean que vamos a tener una gran cantidad de células. Sí, porque tengo una célula que se está multiplicando, pero al ser crónicas son células maduras. Hay muchas, sí, pero son células maduras que podrían ser eventualmente funcionales. Como les digo, yo vi el caso de un señor que tenía, creo que eran como 60,000 leucos. Recordemos que el rango va hasta los 10,000. Ese señor tenía 6 veces más de la cantidad de glóbulos blancos que debe tener. Y ahí andaba, como si nada, como con 70 años. Mejor que uno, diría mi mamá. En este caso, esto es una leucemia linfocítica crónica, en donde lo que vamos a tener es una gran cantidad de linfocitos. Y ustedes dirán, pero bueno, yo puedo tener una gran cantidad de linfocitos maduros por diversas causas, y las acabamos de ver. Si yo tengo una gripe, si yo tengo alguna situación donde se mueven los linfocitos, ¿cómo la diferencio? Por lo crónico. Porque en una patología se nos va a quitar la semana, a lo mucho al mes. Esto dura años. Esto dura años. Entonces se dice, mira, tengo valores sí altos. Y llego a hacerme otro control mucho tiempo después y siguen estando altos. Y me vuelvo a hacer otro y siguen altos. Y entonces así, poco a poco nos damos cuenta de las crónicas. Como les mencioné, hay muchas pruebas especiales ahorita en este momento a disposición de nosotros para poder hacer la clasificación de las diferentes leucemias: citometría de flujo, inmunofenotipización, citogenética, hibridación fluorescente in situ, pruebas de mutación de genes, etcétera, 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 etcétera. Entonces no hay tanto problema, porque cuando nosotros distinguimos, y lo importante es poder ver esos blastos, poder distinguir, mira, esta célula es inmadura, esta célula no debería estar aquí, y poder notificar para que se le hagan los estudios pertinentes a las personas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda de momento con lo que es la leucemia? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Chicos, para finalizar, nada más, esto es cultura general. Estas diapositivas que tengo acá es de cultura general. Mucha gente confunde la leucemia con un linfoma. A partir de hoy ustedes ya no lo van a hacer, porque vamos a aprender que el linfoma es muy similar, pero tiene unas pequeñas características distintas. Dice que el linfoma es una proliferación maligna de linfocitos. ¿Ok? Se van a producir muchos linfocitos, pero generalmente se dan dentro de nódulos o ganglios linfáticos. ¿Ok? Es un cáncer que se inicia en tejido linfático. ¿En dónde se da la leucemia? En médula. Y es ahí donde recae la diferencia entre un linfoma y una leucemia. ¿Ok? Chicos, si no hay ninguna duda, eso sería todo por la clase de esta semana. Nos vemos la próxima semana con una clase ya sobre plaquetas. Profe, si puede, la sube. Sí. Y profe, una consulta. ¿Usted sabe qué significa, digamos, cuando en la asistencia no sale como la palabra de autograbado? O sea, sale como presente, uno en uno, pero no como ese autograbado. No, ni idea. Pero si está presente, ya está presente. Ok. Profe, Sí. una pregunta. Eso que usted dijo de la asistencia, ¿con quién tengo que hablar para eso? Tendrías que llamar a Incisa para que te pasen los contactos de TI, porque si ya es un problema de la página, ellos tienen que resolver. Ok, muchas gracias. Con gusto.
Profe, profe.
Thank you.